De acuerdo, pues nada, vamos a empezar esta webinar. Son las 11:05 y siguen entrando personas y yo iré admitiendo a todas las que soliciten esta entrada en esta webinar. Bueno, muy brevemente. Como ya sabéis, ASEMET inició hace algún tiempo la creación y la difusión de distintos webinars de carácter gratuito que también hacen la función de formación continua de Medata, como sabéis, de nuestra herramienta de formación continua y base de datos que creamos ya en mayo, hará un año me parece. Y en esta ocasión vamos a hablar de mediación familiar, las relaciones con hijos y hijas de progenitores. Y tenemos pues a alguien que todos conocéis, que es mi compañera Carolina, que además, para quien no la conozca, es la directora del Centro de Mediación de ASEMET, que es un órgano, digamos, autónomo dentro de la organización, al objeto de consagrar, desde luego, la absoluta confidencialidad, la imparcialidad y la neutralidad de los profesionales, de los mediadores y mediadoras que se designen en los procedimientos de mediación que nos encomiendan los ciudadanos y empresas. Además, Carolina de Blas es una gran mediadora, una gran negociadora y coordina junto conmigo el programa de mediación penitenciaria en base al convenio que tenemos en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Por lo tanto, Carolina es una persona que además tiene una formación muy profunda en mediación, aparte de muchos cursos, es máster en mediación, además de licenciada en Derecho y especialista en familia y coordinadora de parentalidad. Su experiencia profesional viene sobre todo dotada de herramientas de conocimiento del conflicto de forma profunda. Debemos tener en cuenta que en su función mediadora, junto con otros compañeros que prestamos servicio en las cárceles españolas, estamos continuamente mediando de una forma directa, de una forma real, no virtual, pisando el terreno, pisando el módulo del centro penitenciario donde se producen conflictos, muchos de ellos violentos, diariamente, donde estamos siempre, digamos, de una manera activa, de una manera rápida y quizás en muchos casos haciendo mediación desde el punto de vista más informal. Es decir, mediaciones que nos solicitan y que Carolina, como digo, recibe continuamente desde el minuto 1 que se entra en el centro penitenciario. Os cuento esto porque ella tiene la experiencia que dota a una profesional de la mediación de todos los caracteres para decir que se es mediador profesional no solamente de título, no solamente de diploma, sino de ejercicio profesional. Aparte, como he dicho, también es coordinadora de parentalidad y su especialidad es también todos los aspectos, todos los conflictos de mediación familiar que también realiza directamente. Obviamente, ¿qué voy a decir yo? Si es mi directora adjunta y desde luego agradecerle que esta mañana dedique también un poco de su tiempo al resto de compañeros y de compañeras que nos hacéis el honor de participar en esta webinar. Sin más, Carolina, tienes la palabra y bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todas las personas que están asistiendo a este directo y sobre todo por la presentación que ha hecho mi compañero, ¿no? Antes de dar paso a lo que es hablar de un conflicto familiar, quiero agradecer expresamente y luego a lo largo de la exposición entenderéis por qué hago este agradecimiento expreso tanto a mi madre como a mi hijo, como a mi prima, como a mi pareja, como a mis amigas, a Neurovida, a Mensajeros de Ayuda a Domicilio, a Hilda y a todas las personas que nos estáis dedicando este tiempo tan valioso
dentro del espacio de la plataforma Medata Formación Continua. Porque es verdad que todo eso que ha dicho Jesús acerca de todos los títulos que me han ayudado a tener la técnica para profundizar en el conflicto familiar, pero eso no hubiese sido posible si la vida no me rodea de circunstancias que hace que además lo viva de una forma profesional, y creo que por eso es necesario que estemos dando aquí voz en este espacio a hablar de las relaciones interpersonales que nos llevan a gestionar en la convivencia y en el día a día conflictos familiares. A modo de introducción, para concretar qué es un conflicto familiar, podríamos decir, como lo expresa el Colegio de Psicólogos, que en la familia, con la pareja, entre los amigos y en la sociedad en general, es inevitable que surjan conflictos. Todos tenemos diferentes edades, diferentes pensamientos y formas de ver la vida. En este caso, hay que comprender que la familia está integrada por personas unidas a través de relaciones filiales, padres, madres, hijos, hermanos, hermanas, parejas, formando una especie de, como de sistema abierto en el que sus miembros están estrechamente relacionados, y debido a esta relación tan estrecha e íntima, cuando cualquier conducta puede afectar a la dinámica familiar, y surgen así las disputas. Los conflictos familiares son eventos naturales. Todos podemos situar la mente en un evento natural, como pueden ser, por ejemplo, las Navidades, las vacaciones de verano, cuando los niños tienen vacaciones, cuando las personas dependientes tienen que ir al médico. ¿Por qué creéis que esto pasa? No sé si alguno quiere participar. Jesús, ¿tú por qué crees que esto pasa? Ahora, obviamente, la familia, y perdonad por la broma que voy a continuar, ¿no? Siempre sabemos que la familia es algo sinónimo de conflicto, porque eso que se dice, ¿tú cómo pasas las vacaciones, bien o en familia? O sea, es algo que como ya sabéis, todo el mundo tenemos integrado. Obviamente, también hay otra cuestión, que es que cuando se tiene excesiva confianza, yo creo, Carolina, que tendemos a abusar también de nuestras posiciones y de nuestras necesidades. Creo que así puede ser, ¿no? Bueno, perdón por la encerrona. Bueno, sobre todo porque en nuestras dinámicas del día a día y en nuestras rutinas, el añadir cosas nuevas genera inestabilidad, frustración, preocupación, y además pueden resurgir problemas del pasado que no fueron solucionados. En general, un conflicto nunca debe evitarse. Nosotros, los mediadores profesionales, sabemos que evitar un conflicto hace que la escala de violencia suba, la agresividad llega a veces a niveles preocupantes, y lo mejor es afrontarlo de forma inteligente, calmada, asertiva y con la cooperación de todos los miembros. Y es que las disputas son una oportunidad para progresar y poder aprender de ellas. De hecho, los mediadores profesionales tenemos la gran ventaja de que cuando vemos los conflictos en los demás, nos dan una visión y una panorámica mucho más abierta para cuando tenemos una relación, o sea, cuando tenemos una disputa en nuestras propias familias, para gestionarlo desde un punto de vista que quizás antes no habíamos visto. ¿Cuáles son los tipos de conflictos familiares? Es cierto que los conflictos familiares pueden clasificarse de diferentes maneras. Nosotros lo haremos en base al tipo de relación y del foco o causa del problema. Pero a mi entender, solamente hay una cosa. Según el tipo de relación, los conflictos en la familia surgen dependiendo del tipo de relación o parentesco. Por ejemplo, conflictos de pareja suelen surgir por problemas de comunicación, por la sensación de la pérdida de la propia libertad. Por eso lo del evento natural, que en Navidades alguien cocina más que otro alguien, y que alguien tiene más tareas asignadas que otro alguien. Para resolver los conflictos que surjan, siempre tener claro en la cabeza que podemos ir a un espacio
en el que esto se pueda hablar y se pueda dialogar, y es la mediación. No perdáis de vista ese foco, porque no sé si todas las personas que están hoy aquí en directo escuchando sois profesionales de la mediación o estáis aquí porque sois padres, madres, personas garantes del cuidado de dependientes. Entonces, siempre tenéis una herramienta que podéis utilizar, que es la mediación, ¿vale? Hablando del tipo de conflictos, un conflicto que se da per se es entre padres e hijos, pero no solamente se generan durante la etapa de la infancia o solamente sobre la adolescencia, porque parece que cuando hablamos de padres de conflictos de familia ponemos el foco a la crianza, la adolescencia, pero porque cuando seguimos cumpliendo años y vamos evolucionando, la edad adulta también surgen conflictos con los hijos adultos, hijos e hijas. Y esos conflictos, en la mayoría de las ocasiones, están anclados en el trabajo de cuidados, que hablaremos más adelante. Y de ahí empiezan a enraizarse conflictos entre los hermanos, entre las hermanas. Y además, la estadística del Colegio de Psicólogos dice que este es uno de los conflictos más habituales y que más suelen perdurar en el tiempo. Además, los conflictos con las senior, con las personas mayores. Durante la vejez se producen cambios biológicos y el cuerpo va mermando sus capacidades físicas, mentales. Entonces, además, con esta predisposición física y mental de cumplir años, de lo que le llamamos edadismo, además, estas personas tienen que afrontar nuevas situaciones, nuevas circunstancias que se van añadiendo a sus ciclos vitales, como son la jubilación, la pérdida de amistades, la pérdida de seres queridos. Y estos cambios afectan a la persona y por ende repercuten en las relaciones familiares y en el entorno más cercano, en el núcleo más cercano. Personas que siempre habían sido muy operativas y muy resolutivas, dejan de perder dejan de tener esa actividad, dejan de ser tan, ¿cómo decirlo?, tan acordes al sistema productivo en el que vivimos. Esto requiere por parte de las personas del entorno, de los garantes del cuidado de los descendientes, una atención temprana por parte de este entorno familiar, ya que cumplir años no tiene que ver con ver mermada la calidad de vida. Necesitamos que, a pesar de estar cumpliendo años, las vidas sean vivibles y que se sostenga un nivel de bienestar acorde a las posibilidades de esa persona. Eso es lo que nos hace disfrutar de una edad, o sea, de una longevidad vivible, no simplemente un mueble que dejamos ahí aparcado en el que solamente hay que hacer labores de aseo o de higiene, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante que para seguir teniendo vidas vivibles debe haber una rutina marcada, no solamente marcada por los hábitos de aseo y de higiene, sino también que se potencien las relaciones sociales y que se hagan actividades relacionales que lo que ayudan es a no perder el foco y a fijar una estructura familiar en la que para combatir lo que también se denomina soledad temprana, ayuda a erradicar muchas otras enfermedades. Digamos que una de las grandes enfermedades, digo grande porque parece a veces que es el cajón desastre, como puede ser el Alzheimer o enfermedades mentales, donde a nivel cognitivo se van mermando las posibilidades de la persona, parece que es como más evidente que hay que dejar marcada una estructura en la rutina y en la vida cotidiana. Pero desde el punto de vista de profesional de la coordinación de parentalidad,
Igualmente, cuando tenemos que realizar un plan de crianza para que los progenitores fijen criterios de decisión en torno a la vida de los menores, también tenemos que diseñar un plan y también tenemos que tener fijadas unas estructuras relacionales para que garantizar el desarrollo integral del menor acorde a los estándares que en esta sociedad tenemos como interiorizados o estandarizados para poder vivir con normalidad o con fluidez. No se trata tanto en esta exposición del conflicto familiar y de ver las relaciones interpersonales como de teorizar sobre el conflicto, sino de que tengamos claro que independientemente de si lo hacemos o no lo hacemos, fijar una estructura en la familia con unos patrones de cuidado son claves para la existencia del ser humano y para seguir fomentando la vida, una vida que funcione día a día. Aristóteles decía que somos seres relacionales, que somos animales, o sea, somos seres relacionales, el animal social que se dice, ¿no? También decía muchas otras cosas que a lo mejor no estamos tan de acuerdo, pero tenemos claro que somos seres que nos relacionamos y que necesitamos de esa interdependencia en nuestras relaciones para poder vivir. De ahí a que cuando las partes en un proceso de mediación que llegan a nosotros por un proceso de separación o divorcio, en el caso de los mediadores profesionales, o bien por el conflicto que surge por tener que dedicar un espacio de cuidado a las personas mayores, a las personas más vulnerables, a las personas dependientes. Claro, hay que reajustar todo el esquema familiar y eso hace que nos movamos del centro donde estamos, porque tenemos una rutina de trabajo, una planificación de nuestro día, que cuando viene una carga añadida, como puede ser el cuidado de un dependiente o que puede ser elegida o no, como por ejemplo la crianza o la gestación y tener criaturas en el seno de una pareja, hace que todos nos modifiquemos. Entonces, ¿ustedes juegan al ajedrez? ¿Vosotros y vosotras jugáis al ajedrez? ¿Sabéis más o menos cómo va? No. No, yo tampoco mucho, pero lo que sí sé es que es un tablero a cuadraditos de colores, unos blancos y otros negros, y que hay diferentes piezas. Está la torre, está el caballo, está el rey, está la reina y está el alfil. Y lo que está claro es que en este juego, para poder resolver la partida, la torre tiene asignados unos movimientos, el caballo tiene otros y cada pieza tiene un movimiento distinto. O sea, lo que hace el caballo no lo puede hacer la torre y lo que hace el alfil no lo puede hacer la reina. Entonces, es aquí cuando, con esta metáfora, quiero haceros reflexionar sobre los estereotipos de género. Lo que hace, y vaya por delante que para que nadie se sienta aludido, no todos los hombres, no todas las mujeres, ¿vale? Los seres humanos, las estadísticas de Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, UGT, etcétera, tienen informes detallados en los que, por no extenderme más, las voy a dejar colgadas en la plataforma de formación continua de Medata para que las podáis consultar. Está contrastado que en el trabajo de cuidados el papel que desempeñan hombres y mujeres no se resuelve de forma igualitaria, no se hace por igual. Os voy a citar unas palabras sobre que dijo un señor admirable para mí, que se llama Ban Ki-moon, que fue diplomático surcoreano, secretario general de las Naciones Unidas entre 2007 y diciembre de 2016. Y dice así:
Los cuidados son una necesidad fundamental y universal que facilitan la dedicación de hombres y mujeres a un trabajo remunerado. Los cuidados no remunerados contribuyen al bienestar personal y familiar, el desarrollo social y el crecimiento económico, aunque es frecuente que los encargados de la formulación de las políticas no los reconozcan, los infravaloren y no tengan en cuenta el hecho de que sus costos y cargas son diferentes en función del género y de la clase. Los cuidados dependen principalmente de mujeres y niñas y tienen implicaciones importantes para la igualdad entre los géneros. ¿Por qué me detengo en esta cita? Porque los cuidados siguen basados en las familias y dentro de estas en las mujeres. Y se ha revelado que mejor que nunca cómo los trabajos de cuidados no remunerados y remunerados son centrales para sostener la vida. Y eso lo hemos visto cuando hemos sufrido la crisis de la pandemia por COVID-19. Hemos visto cómo ha habido una revolución en el ámbito de los cuidados, puesto que hemos estado confinados. Conceptos como la sostenibilidad de la vida, la interdependencia, la igualdad entre los sexos como términos que no se nombran, pero están presentes en todos los conflictos de mediación familiar, en los procesos de separación y divorcio, en la atención a los mayores, a las personas dependientes, a las personas incapacitadas. Las familias viven y conviven, pero no todos los componentes del núcleo familiar ejercen las mismas responsabilidades y sobrellevan la misma carga. No todos realizan los mismos trabajos de cuidados. De hecho, en los planes de crianza vemos cómo los propios profesionales, o sea, yo como profesora de coordinación de parentalidad y como mediadora familiar, cuando me llegan a mí los trabajos de plan de crianza en un proceso de coordinación de parentalidad, veo que la carga se sigue poniendo, a pesar de que pidan custodias compartidas y a pesar de que ambas partes, tanto el padre o la madre o cada uno de los progenitores, estén trabajando fuera de casa, la carga del cuidado se pone en la madre. Os doy un ejemplo. Para relacionarse con los centros educativos, a través de las plataformas en las que cada uno de nosotros podemos funcionar a través de nuestro WhatsApp, nuestro dispositivo móvil o a través de un ordenador. Pero vamos, ahora en el tiempo en el que nos movemos, todos disponemos de un dispositivo móvil en el que podemos acceder con nuestra cuenta de correo a la plataforma del centro educativo y comunicarnos con los tutores, comunicarnos con los profesores del centro. Esa carga se sigue poniendo en las madres, en las personas que tienen el cuidado, no de forma exclusiva, sino simplemente por el hecho de ser mujer, porque eso nos ha llevado también a que se enlace con lo siguiente. Es que ella, su jornada laboral es inferior a la mía, porque ella se ha pedido reducción de jornada. No digo que todos los casos sean así, estoy poniendo ejemplos, porque luego no se trata de generalizar, sino de contrastar las estadísticas con lo que nos encontramos en el centro de mediación. ¿Vale? O sea, no digo que todos los casos tengan que ser así, pero en su mayoría las estadísticas demuestran que se está poniendo la carga no solamente física, sino también emocional en las mujeres. Entonces, simplemente con ese hecho de que las relaciones con el centro educativo serán a cargo de la madre, no, del padre y la madre. Ambos tienen usuario y contraseña y dirección de correo para establecer contacto directo con los profesores, con los tutores. De la misma manera, en la atención primaria, dependiendo de la etapa evolutiva de la criatura, si estamos con niños de entre 0 a 3 años o a 6 años con el pediatra. Si son adolescentes, con el médico de medicina general. Es decir, que cuando los padres tienen la patria potestad y cuando tienen que ejercer la guardia y custodia, independientemente de si la tienen en exclusiva o compartida, ambos por igual tienen el derecho de tener ese acceso y la obligación de ejercerlo, porque el bien jurídico a proteger es el interés del menor y garantizarle un bienestar. Por eso hacía referencia a que el juego del ajedrez, porque la torre no hace los mismos movimientos que el caballo
porque en lo que son los trabajos de cuidados siempre se han asignado más a las mujeres. Ya ha salido la palabra trabajo de cuidados en varias ocasiones. ¿Qué significa el término trabajo de cuidados? Hace referencia a todas aquellas tareas que son necesarias para sostener la vida y que históricamente han recaído en las mujeres. Hablamos de una cantidad y una variedad ingente de trabajos que desbordan. En el plano de la crianza, la atención a la infancia, a la adolescencia, la atención a la dependencia, a los mayores y a los más vulnerables. Los cuidados abarcan todas aquellas tareas imprescindibles para que la vida funcione día a día. Es por eso que la carga no es solamente física, sino también emocional. Y esto supone un riesgo para las mujeres, un riesgo vital. Para las mujeres y para todas las personas que desempeñan esa tarea en primer lugar sin poder tener cabida para desarrollarse de otro modo. Por ejemplo, no solamente está el limpiar la casa o programar todas las labores y planificar menús, ayudar a las tareas de aprendizaje o pagar las facturas, sino coordinar y supervisar las tareas. Tareas invisibles, como por ejemplo cuando el niño o la niña o cuando el dependiente está enfermo y necesita de más atención, porque requiere no de una hospitalización, sino quizás un reposo relativo o un reposo absoluto por una fractura en el pie. Eso requiere que alguien, un adulto, acompañe. Si todos tuviéramos la misma carga, podríamos compaginar, pero ¿qué información recibimos en el centro de mediación? Que la mayoría de las mediaciones que nos llegan y que suponen un conflicto en el seno de la pareja o en el seno de la familia es porque el trabajo de cuidados no se reparte y porque uno ve mermada su libertad. Los cuidados son el proceso de reconstrucción de la vida cotidiana, del bienestar físico y emocional de todas las personas. Por eso el espacio de mediación es un espacio de entendimiento en el que en muchas ocasiones los propios progenitores o las propias personas inmersas en este conflicto de familia a veces se quedan perplejos porque en la comunicación y en las dinámicas que tenemos aprendidas de cómo relacionarnos, damos por hecho muchas cosas que en mediación vamos desgranando una a una y es cuando podemos ver cómo cada parte puede ver puede exponer cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades y legitimar sus posiciones, porque el mediador debe permanecer neutral e imparcial, dando voz a cada una de las partes para que expresen lo que les ha llevado al conflicto y para que propongan soluciones. El proceso de mediación es un proceso que se cifra en sesiones. Si llevan 5 años en conflicto, en 3 sesiones no lo vamos a solventar, porque eso requiere de un aprendizaje por parte de las partes. Entonces, no es algo que se dilate en el tiempo, pero tampoco tenemos la varita mágica en mediación de resolverlo en la primera o la segunda cita. Pero es importante que las partes se concedan un tiempo para hablar del conflicto y que ambos se pongan a trabajar sobre cómo poder afrontarlo. En palabras de Amaia Pérez Orozco y Alba Arteaga, en el trabajo de cuidados dicen que son todas aquellas actividades que nos sirven en lo cotidiano para regenerar y sostener la vida. Todos necesitamos cuidados de una u otra intensidad diariamente y por ello somos interdependientes, lo cual exige que todas las labores sean abordadas desde lo común. Y esto nos lleva directamente a que nuestro alfil, nuestra pieza de ajedrez en el tablero, se revele. Y por eso, en muchas ocasiones, la mayoría lo que se está viviendo en el contexto social en el que nos estamos viviendo y en el contexto socioeconómico es que las mujeres cada vez tenemos más cargas en lo laboral, más cargas en lo personal y estamos poniendo líneas rojas, digamos, ¿no? Estamos poniendo el stop y estamos priorizando no el trabajo de cuidados, sino nuestro desarrollo profesional, por ejemplo. ¿Cuáles serían las claves para identificar el trabajo de cuidados? Asociados a las mujeres, básicamente, se reparten entre ellas las condiciones, además de desigualdad. Y esto nos lleva a otro concepto que se llama la cadena global de los cuidados. Esto hace referencia a la división, entre otras cosas, internacional del trabajo reproductivo. Y aparece, lo podéis leer y podéis investigar más acerca de este concepto en la obra de la socióloga estadounidense Hochschild, que lo dejaré también en la plataforma de formación continua.
En el año 2000 hacía referencia inexcusable para hablar de migración y trabajo doméstico. La cadena estaría constituida por mujeres de los países ricos que ya no quieren o que no pueden ser responsables de los cuidados de todo su entorno y consiguen salir al mercado laboral trasladando sus responsabilidades de cuidado a mujeres de otros países que coincide que en su mayoría son países empobrecidos, los cuales a su vez delegan el cuidado de sus familias en mujeres de sus propios países. Con lo cual, la cadena de cuidado se sigue haciendo con las mujeres. Muchos conoceréis y muchos de los conflictos que nos llegan también es porque en el seno de una pareja joven deciden tener uno o varias criaturas y durante un tiempo uno de los progenitores pide un permiso para el cuidado de los hijos y de las hijas. Esa excedencia se termina y quien sigue reemplazando en el trabajo de cuidados son los abuelos y las abuelas. Siempre pongo un ejemplo muy gráfico en las clases de coordinación de parentalidad porque hay una marca de juguetes que además de poner imágenes explícitas donde se ve un abuelito sentado leyendo, las imágenes que se corresponden con una abuelita son siempre atendiendo al cuidado de plantas, de mascotas, de bebés. Entonces, eso ya entra a funcionar, digamos, en el imaginario colectivo de cómo se van construyendo los estereotipos de género. Los trabajos de cuidados están mal remunerados porque a veces se remuneran y otras veces no se remuneran y las personas tienen una carga de trabajo doble. Los cuidados se infravaloran y en muchas ocasiones se invisibilizan y se distribuyen de forma desigual. El modelo socioeconómico en el que nos movemos se hace una separación entre la esfera de lo público, el espacio público, con una economía monetizada en el que se realiza un trabajo y se sitúan actividades productivas que tienen valor de mercado y a cambio se obtiene un salario, y un espacio privado, donde se desarrollan los trabajos de cuidado que se encargan de mantener y reproducir la vida. Por tanto, la fuerza de trabajo son las llamadas tareas reproductivas. Y con ello se pone en el centro el salario, que permite adquirir bienes y servicios, pero no se pone en el centro la vida o el cuidado de la vida, porque el salario no abarca lo necesario para tener vidas vivibles. Esto es una fuente de conflicto en el seno de una pareja, con o sin hijos, de familias con dependientes o a cargo o simplemente no son dependientes y son personas mayores en las que hay que tener una atención. Como he dicho antes, somos seres interdependientes porque la vida es vulnerable y esto hace que necesitemos el conjunto de la sociedad para poder vivir, porque individualmente no somos capaces de sobrevivir. De ahí a que yo, en el inicio de esta exposición, diera mi agradecimiento a todas las personas que me rodean en mi vida día a día, que hacen posible que yo hoy esté aquí dedicando este tiempo y esta reflexión a qué es el conflicto familiar y qué es lo que nos encontramos en el centro de mediación. Lo que ocurre es que esta independencia no se vive desde la reciprocidad. No nos cuidamos de forma mutua. Entonces, eso nos supone que haya una simetría en la carga de los cuidados, que mayoritariamente se asocia a las mujeres. Y esto lo podemos enlazar con la esfera de los cuidados en el hogar, asociado a la feminidad y vincularlo con el cuidado no solamente a la mujer, sino al amor y al altruismo. Es decir, a veces, además, nosotros en nuestro equipo actoral, mi compañero José Andra fe de ello, tenemos mediaciones en las que parejas del mismo sexo, unas desarrollan unas tareas de cuidado, mientras que la otra parte, digamos que va por el mamut, ¿no? Entonces, ambos en esta mediación que ponemos de ejemplo para nuestros alumnos y alumnas, lo que hacemos es que se visibiliza con una pareja de homosexual, ¿no? Y ahí se ve cómo la carga de cuidados se ejerce por amor y de una forma altruista. Características
que normalmente se asocian a estereotipos de género y que han vinculado a la mujer y que nos presiona a una especie, dicen algunos teóricos del conflicto, a la autoinmolación, siendo difícil admitir que en muchas ocasiones los cuidados no se realizan por amor, sino por obligaciones morales socialmente construidas, acarreando agotamiento físico y sentimental, lo que supone riesgos vitales para la salud de la mujer. Según la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, en el cómputo global las mujeres dedican 3 veces más tiempo que los hombres a la tarea de cuidados. Esta diferencia desemboca en igualdad de género en el trabajo, viéndose las mujeres obligadas a trabajar en empleos temporales, adaptando sus jornadas parciales en condiciones precarias. ¿Por qué? Porque adaptamos las jornadas a que las criaturas estén en el cole, los mayores en el centro de día y que estén ocupados en ese espacio de tiempo en el mejor de los casos. Por estos motivos surge la brecha salarial de género. La Organización Internacional del Trabajo lo denomina como brecha de género en términos de horas trabajadas a cambio de una remuneración. U otros fenómenos relacionados con el mundo laboral, como suele ser el suelo pegajoso, el techo de cristal, entre otros. Todo ello provoca mayor pobreza de las mujeres que de los hombres, no solo en los salarios durante la vida laboral, sino en la menor protección social para su vejez. A esto se le llama feminización de la pobreza. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, como plasmación del origen de muchos conflictos de mediación familiar, independientemente de que haya personas. Es que ha habido algún comentario que leo y por eso vamos a entrar en las preguntas y comentarios. Y por supuesto que el debate, tenemos que señalar que el debate nos interesa muchísimo. O sea, obviamente lo que la ponente está poniendo de relieve, al hilo de la pregunta, que si no se estaba resaltando en esta webinar poco centrado en la mediación y mucho en la ideología, yo he respondido que obviamente la labor principal que se trataba en esta webinar de hoy es conocer cuáles son digamos, la teoría sobre todo que puede existir en los roles familiares, que como sabemos es lo que produce al final pues muchas de las mediaciones familiares o la mayoría que dan lugar al final al divorcio, que puede ser por mediación o por no mediación. Pero vamos, yo creo que lo has quedado perfectamente claro y como son las 11:32, si os parece bien, podemos hacer un turno de preguntas para que Carolina dé su opinión sobre ello. De acuerdo. A ver. ¿Quién puede hacer también alguna pregunta por mensaje? Veo que se están incluyendo comentarios. Aquí se ha dicho me parece muy interesante conocer los parámetros de los cuidados para tener una amplia visión de la mediación. El análisis de los cuidadores es vital. Y obviamente dice también esta persona que todo es ideología, incluso saber mediar, consumir, cuidar la vida, etc. Obviamente debemos tener en cuenta que una de las principales características y virtudes que puede tener una persona mediadora es, independientemente de cómo piensa, ser neutral y ser imparcial, ¿no? Por eso queremos quedar claro ese aspecto también. ¿Alguna pregunta que tengáis? ¿Alguna reflexión? Me parece, dice también alguien, me parece muy interesante la idea de la no reciprocidad con relación a los cuidados, es decir, que no nos cuidamos de forma mutua. Pregunta. ¿El mediador cómo pone eso sobre la mesa, Carolina? Es decir, cuando no nos cuidamos de forma mutua, yo creo que quiere decir que no nos cuidamos con reciprocidad, es decir, que siempre hay una parte que cuida más. Y cómo, cuando eso se plasma o se presenta en una mediación, Carolina, ¿cómo crees tú que se debe poner sobre la mesa? Pues, por ejemplo, en un espacio en el que estamos inmersos en un proceso de separación, donde tiene que haber una reasignación de las tareas por parte de los progenitores, el poder tener
el acceso como decía antes, al centro educativo, a no delegar el que si en una visita médica, por ejemplo, en un centro sanitario, cuando el niño o la niña tiene que hacer una revisión en atención primaria de las revisiones del niño sano, el niño tiene que viajar con la documentación, pero el progenitor custodio que realiza la visita al centro médico no tiene la obligación de informar en primer lugar al otro progenitor, sino que ambos progenitores tienen que tener la información necesaria para poder realizar esa visita con el médico, y si ellos a través de un pacto han quedado en que ese deber de informar se quede reflejado en el acuerdo de mediación para que el progenitor custodio que realiza la visita informe al otro, se puede hacer y se deja plasmado. Y eso funciona. Lo que se trata de evitar es que se dé por hecho las tareas que tiene asignada un progenitor y que se dé por evidente. Eso, en el espacio de mediación, a través de preguntas, lo podemos canalizar de una manera a la que ambos sean conscientes de que es una tarea que deben de realizar en conjunto y que pueden llegar a acuerdos sobre cómo informarse, pero que ambos tienen la responsabilidad de hacer esa gestión en directo y en primera persona para con las criaturas. Es decir, a ver si yo lo he entendido. Yo creo que también lo que has querido decir es que al final una de las funciones que tiene el mediador o la mediadora es equilibrar a las partes. Es decir, que si hay un desequilibrio manifiesto, imaginemos que tenemos una mediación de un matrimonio que va a divorciarse y donde se van a determinar los cuidados. Imaginar que estamos hablando de una custodia compartida. Y en esa custodia compartida queda patente que hasta ese momento ha habido un grave o un gran desequilibrio de roles. Es decir, la mujer ha sido la que ha estado llevando el cuidado principal y el esposo pues prácticamente se ha dedicado a trabajar. Habrá que equilibrar a ambas partes desde la obligación que el mediador tiene para generar la creatividad necesaria en las partes para que se den cuenta de ese detalle. No sé si es eso a lo que quizás también te referías, ¿no? Sobre todo, ser conscientes de que esa tarea de cuidados no tiene por qué estar asignado a una persona en concreto, sino que cuando en un proceso de separación y divorcio se tiene que reestructurar la asignación de esas tareas. Una cosa importante también que nos hemos encontrado en mediación es cuando el conflicto se agudiza, es decir, cuando el conflicto escala por las alianzas que puede tener un progenitor con un hijo en detrimento de las alianzas que puede tener el otro progenitor. Es decir, lo que por algunos autores se llama alienación parental. ¿Qué pensáis? ¿Qué piensas, Carolina? ¿Qué ocurre cuando ocurren esas alianzas? ¿Es necesario también que equilibremos generando creatividad en el padre, digamos, o la madre más posesiva con respecto a los hijos? No sé si entiendo bien la pregunta, pero, por ejemplo, en lo que yo trabajo y cómo trabajo el diseño de un plan de crianza respecto a coordinar un nuevo espacio-tiempo para que los progenitores puedan desarrollar sus funciones y fomentar las relaciones paterno-filiales de una forma saludable. Decía ayer a una alumna en coordinación de parentalidad que nosotros no hacemos un plan, lo entregamos y es estático, sino que nosotros como coordinadores de parentalidad tenemos que ir supervisando que ese plan se lleva a cabo y con todas las garantías. Es decir, sí, porque ahí de lo que se trata es de que el cuidado principal lo realice el progenitor, que previamente en el plan se ha acordado que lo haga. Y que los criterios de decisión que se fijen respecto a los pormenores de la vida cotidiana del niño o la niña o de los dependientes o la persona más vulnerable se hagan en consenso, porque eso es lo que va a minimizar los conflictos. Eso es lo que hace que las criaturas no
no vivan con sentimientos de frustración, de tristeza, que de por sí es el hecho de una ruptura, y transitar por ella dependiendo de la etapa, eso es lo que contribuye a minimizarla. Yo siempre les digo que el conflicto de los adultos lo deben de gestionar los adultos, no deben de pasar esa carga a las criaturas. Y ambos tienen que ponerse de acuerdo, que por eso me gusta la frase cuando dices que se acabó el amor, pero siguen los hijos, porque ambos tienen que volcarse en ese cuidado y remangarse y ponerse a tener al menos una cordialidad y un respeto entre ellos. Por eso, por ejemplo, una fuente de conflictos puede ser la introducción de las nuevas parejas cuando en mediación familiar lo vemos. Claro, eso, ¿cómo lo tratamos en mediación? Podemos canalizarlo a través de preguntas en las que se quede pautado, por ejemplo, un tiempo mínimo para introducirlo en el domicilio o para poder hacer actividades relacionales con él o con ella, o bien poderle directamente asignar el cuidado directo. Es decir, muchas veces, si nos ponemos a pensar, quizás conozcáis alguna familia en el que se tengan nuevas parejas y el cuidado recae no como cuidador principal en el padre, sino en la pareja, en el padre o la madre, sino en la pareja del padre o la madre, ¿vale? Entonces, eso es una realidad. Elías López había levantado la mano. Elías. Sí, hola, buenos días. Dar las gracias a Carolina por la exposición y me Gracias. gustaría preguntarle, o se ha hablado mucho o se está asociando mucho el término de cuidados a carga. Entonces, no sé si esa connotación de carga cambia a lo largo del tiempo. El cuidado pasa de ser un privilegio, una responsabilidad y una carga, y si los mediadores deben quitar esa negatividad del concepto de carga a los cuidados familiares en la mediación. Porque parece ser que es una carga el cuidado de las personas cuando incluso a veces es un privilegio o incluso es cierto una responsabilidad, pero calificar siempre los cuidados como carga no denota ya cierta parcialidad hacia quien los está realizando. Pues mira, gracias Elías por la pregunta y la reflexión que haces por lo siguiente. Desde la pandemia de la COVID, en el centro de mediación nos hemos encontrado lo siguiente, y es que quizás antes no me he expresado bien cuando decía que cuando vienen circunstancias como el cuidado de una tercera persona, imaginemos el seno de una familia en el que padre y madre tienen varios hijos y de repente tenemos que hacernos cargos de una persona dependiente. Esa pareja, ese núcleo familiar se tiene que reordenar. Por lo tanto, es una carga añadida a lo que tiene que hacer. Es desde ahí, desde donde quería que recobrase sentido el trabajo de cuidados cuando le pongo la palabra carga. Porque a lo que ya hacemos en nuestra actividad diaria hay que sumarle otra circunstancia sobrevenida que no esperábamos, ¿vale? Es ahí cuando, si aparte de ese núcleo familiar nos tenemos que poner en común con nuestros hermanos o hermanas para hablar sobre el cuidado de ese dependiente, que además puede coincidir en que sea nuestro ascendiente, nuestro padre, nuestra madre, o nuestra suegra o nuestro suegro, nos tenemos que poner en contacto con los otros miembros de la familia, que a su vez tienen sus propias parejas y sus propios hijos. Entonces, desde ahí, por eso trasladar la idea de que es una carga no solamente física de que hay que gestionar, sino también una carga mental de planificar. Entonces, por eso decía que que recae más en la figura de las mujeres que de los hombres, pero no porque lo diga yo, sino porque estudios que lo avalan desde Naciones Unidas y desde la Organización Internacional del Trabajo están ahí. Que ya os digo que os lo dejaré colgado y os lo enviaré, ¿vale? Porque la realidad en la que nos movemos es esa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando lo llevamos al plano del proceso de separación o divorcio, en muchas ocasiones nos encontramos que reclamar ese trabajo de cuidados para con los hijos o las hijas no se vive como algo negativo, pero se vive como algo positivo, de me voy a hacer cargo de mi criatura. Pero eso también se ve reflejado, y hay una diferenciación entre el género masculino y en el femenino, porque
se ve en el género femenino, lo que nos llega es que además se duplica la tarea. Es decir, hemos salido del domicilio familiar, pongo un caso, ¿vale? No digo que todos sean así. Hemos salido del domicilio familiar o yo tengo que, o sea, esa persona que coincide que es mujer, tiene que tener un salario para poder sufragar los gastos que le lleva a tener su vida independiente de la que era su pareja, ¿no? Entonces, aparte de tener que sufragar los gastos del pago de sus facturas y del día a día, además flexibiliza su jornada laboral porque tiene la guardia de custodia en exclusiva, imaginemos, y tiene que hacerse cargo de la criatura, ¿vale? Eso es una carga añadida, porque en pareja podría funcionar de otra manera, o los roles se habían repartido, tanto los económicos como el trabajo de cuidados, de forma distinta, y con el proceso de separación o divorcio es una carga añadida para la mujer. Pero además, lo que vemos y lo que se demuestra en estudios es que con el estereotipo de género masculino no se vive como una carga, sino que se vive como un derecho. Se vive como yo también tengo derecho a criar, yo también tengo derecho. Entonces, en nuestro imaginario colectivo, en el sistema y en el contexto histórico y social en el que nos movemos, la feminización de los cuidados se da y se trabaja para que se reparta y para que se equilibre entre las partes. Porque eso hace que está haciendo que nuestra economía funcione de una manera distinta. ¿Vale? Es decir, hace 40 años la inmersión de las mujeres en el mercado laboral no era en el mismo porcentaje en el que estamos ahora. Antes las familias se gestionaban de una forma relacional muy distinta a la que se hace ahora, en la que se individualiza y el grosso del sistema familiar, o un porcentaje muy elevado en este país en concreto, son las familias monoparentales. Entonces, a la reflexión de por qué se vive como una carga es porque estadísticamente lo es. Es una carga para las mujeres, mientras que para los hombres se vive como un derecho. Podemos contrastarlo con el estudio que hizo UGT después de la crisis de la pandemia con la COVID-19, en la que además el posicionamiento de formas nuevas de trabajar en remoto, del teletrabajo, además hizo posible que se vieran gestionados o se empezaran a gestionar permisos retribuidos, mientras que antes habían estado en una esfera como como en un segundo plano. Entonces, yo entiendo que este es un tema muy controvertido, entiendo que se pueda estar de acuerdo o no, pero lo que yo os quiero transmitir es que esto no es una idea mía, sino que esta información que yo os expongo hoy aquí está avalada por estudios de organizaciones en las que yo me baso. Entonces, entiendo, Elías, que no estés para nada de acuerdo y además te agradezco el que podamos haber hecho esta pregunta en este espacio. Elías, querías decir algo y luego... Sí, muy breve porque hay otros compañeros que supongo que quieren hablar. A mí que haya unas estadísticas de que las mujeres realicen más tareas o los hombres realicen menos tareas no me parece que por eso sea una carga. El concepto de cantidad respecto a lo que es. Yo te doy mi opinión de por qué pasa a ser una carga. Yo creo que las responsabilidades familiares que tú has centrado más en el cuidado de personas dependientes, pero que también se puede centrar en el de los hijos, para mí, es una opinión personal, pasa a ser una carga cuando hay una ruptura. Es decir, antes será una responsabilidad, incluso un privilegio para los padres cuidar de sus hijos, y cuando hay una ruptura ya pasa a ser una carga. ¿Para qué? Pues para justificar luego conseguir más cosas o menos. Eso Muchas es mi gracias, opinión. Gracias. Muchas gracias, Elías. Gracias, Elías. Leticia, puedes hablar. Gracias, Jesús, y gracias, Carolina, por esta brillante exposición que, como siempre, pues es un gusto escucharte. A mí, exposición que, como bien has dicho, está basada en datos completamente objetivos.
yo creo, me gustaría hacer una pequeña reflexión y luego tengo una pregunta, ¿no? De una duda que tengo. Bueno, la pequeña reflexión viene un poco al hilo de lo que comentaba sobre el desequilibrio de roles, que, bueno, creo que no solo es origen en una vez o este desequilibrio de roles que se traduce también muchas veces en esta carga, ¿no? Entre comillas, que no solo es origen de una separación, sino también en el día a día de una pareja o de una familia que funciona, que está junta, ¿no? No está sometida a ningún tipo de divorcio o de separación. Yo creo que viene muchas veces y el origen de estos problemas es porque se ha normalizado culturalmente, ¿no? Este desequilibrio muchas veces se produce porque en general, y todo son, o sea, todo lo que voy a expresar es de manera objetiva, ¿no? Basadas en estos estudios en los que habla Carolina. No es por voluntad del hombre, yo creo que muchas veces es cultural, viene de educaciones de sus padres, que a su vez eran de sus padres y de otras generaciones, ¿no? Entonces yo creo que aquí la mediación hace una labor única. Única, cuando me refiero a único, es exclusiva, es decir, fuera de tribunales y fuera de otras herramientas que se utilizan para solucionar los conflictos. Y digo única porque es la única que permite abrir los ojos a la pareja, ¿no? Porque la educación recibida hasta a mí me ha pasado. Soy mujer, creo en la igualdad de forma absoluta, pero yo misma he recibido una educación que no he sabido y que me ha impedido el desgranar o el ser, o ser consciente de determinados desequilibrios que yo los he normalizado desde que nací. Y poco a poco, y gracias a que se está dando voz a todo esto, pues yo misma me he dado cuenta de que había determinados desequilibrios en mi relación de pareja o en la familia, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que muchas veces parece que estamos hablando de que el hombre lo hace con voluntad, ¿no? O adrede o tal. No, es que hasta las mujeres caemos muchas veces en esa sumisión de muchos deberes, pero porque no nos han educado a esto, porque son generaciones que estas cosas pues no estaban centradas en poder aclarar. Entonces, por eso digo que la mediación quizás haga esta labor única de abrir los ojos y hacerlo a través de herramientas y técnicas de una forma neutral. O sea, no hay que posicionarse, por supuesto, no se debe posicionar, pero abrir los ojos muchas veces a una parte, a la pareja, para que se den cuenta de que hay un desequilibrio, ¿no? Sobre todo, Leticia, porque en el espacio de mediación es un espacio absolutamente confidencial en el que cuando se ha iniciado y ya llevamos un par de sesiones con los mediados, cogen confianza en lo que es la metodología y la estructura del procedimiento y ven respetadas y legitimadas sus posiciones, porque les hacemos ver que ellos son los propietarios del conflicto y el que una parte u otra verbalicen lo que les pasa, las emociones que tienen atrapadas, que no tienen cabida, por ejemplo, en un procedimiento judicial, pero sí en un procedimiento extrajudicial como es la mediación, se ventilen y hacen que se diluya esa punta del iceberg para llegar a lo que es realmente el conflicto que les está suponiendo el estar en ese espacio de mediación. Y tratarlo en un foro absolutamente confidencial ayuda a verbalizar cosas que se tenían ocultas y hacer una reasignación o planificar de nuevo la vida con las criaturas tras una ruptura, como decía Elías. Sí, sí, y además al ventilar yo creo, Carolina, que es cuando uno es consciente de lo que está pasando. Que cuando digo normalizar es que las parejas aprenden a actuar o funcionan de una determinada manera y de repente cuando uno escucha a la otra persona, oye, esto pasa esto, y dices, ostras, pues es verdad, ¿no? Entonces yo creo que pues, hablo de abrir los ojos porque se ventilan emociones que la otra parte no se le había pasado por la cabeza que pudiera estar causando daño, ¿no? Entonces, creo que la mediación es única. Sobre todo porque en pareja, por ejemplo, tenemos dinámicas aprendidas que ya sabemos cómo va a actuar la otra persona cuando estamos hablando de un tema en común. Que cuando estamos frente a un tercero, nos medimos y verbalizamos de forma distinta. Y esa reformulación
nos ayuda a centrar cuál es el objeto del conflicto, y eso el mediador, con las técnicas de limpiar el lenguaje, de de reconocer en una y otra parte la legitimidad de su posición, eso ayuda a que el conflicto se vaya no minimizando, pero sí se le vaya poniendo claridad. Completamente de acuerdo, Carolina. Y luego, respecto al hilo de lo comentado por Jesús, respecto a las alianzas de un progenitor con uno de los hijos, yo me gustaría saber cuál es el planteamiento de la mediación, ¿no? O cómo se puede hacer cuando en el conflicto, entre comillas, se adoctrina a uno de los hijos. Esto pasa bastante y yo conozco varios casos en los que se llega a un acuerdo tras la mediación, pero existe un problema, un elemento de discordia que al final es que por mucho que se lleguen a acuerdos respecto a planificación o reestructuración de la forma de funcionar la familia o la pareja, uno de los hijos o todos están más a favor como de una de los padres, ¿no? Entonces, vale, pero... aquí el problema es que ¿qué haces? O sea, se soluciona, pero luego ¿qué haces con ese hijo? No le puedes obligar a pensar de otra manera, porque durante mucho tiempo está escuchando una serie de información que, aunque los padres decidan que ya no se va a hacer así, el hijo lleva escuchando mucho tiempo. Entonces, ¿cómo le cambias? Porque realmente a lo mejor él no está de acuerdo. O sea, lo veo como una dificultad que no sé cómo se puede plantear en una mediación. Va a depender mucho de la etapa evolutiva en la que nos encontremos con esa criatura. No es lo mismo un niño de 3 años que un adolescente de 14. Pero nosotros como mediadores lo que tenemos es, no podemos dar nada por hecho y tenemos que permanecer neutrales e imparciales ante un conflicto como ese. Y lo que tenemos que hacer es ir por delante y marcar una estrategia en nuestras preguntas para ir canalizando el que seamos capaces de que los progenitores vean que hay una utilización en el mejor de los casos. Pero lo que tenemos que hacer es ir fijando unas rutinas con el menor por cada parte. Es decir, unas rutinas y un espacio de convivencia para con el niño y el padre, para con el niño y la madre. Es decir, debemos fomentar que ellos tengan tiempo de calidad, que si además tienen segundos hermanos o hermanos de padres extras o de familia o de madre extra, que además se tenga un tiempo de calidad con ellos, porque eso lo que va a hacer es asegurar el vínculo, que el niño y la niña tengan la tranquilidad de que el vínculo se va a seguir dando y además de fomentar relaciones paterno-filiales saludables. El mediador, en cuanto empatice con una de las partes y vea que no es posible llevar a cabo esta gestión, tenemos que hacer un reseteo y, acorde con nuestro código de buenas prácticas, en ASEMED lo tenemos claro, nos tenemos que retirar. Porque muchas veces nos toca porque en nuestra propia entorno estamos viviendo una situación familiar y nos tenemos que retirar. Es decir, que el mediador en un tipo de conflicto como ese no puede dar por hecho nada y tiene que adelantarse y tiene que prevenir y marcar una estrategia con habilidades de comunicación para con los progenitores en los que se pueda asegurar un tiempo de cabalidad con las criaturas. Eso va a ser difícil porque la etapa de la adolescencia se complica. No vamos a poner la carga en los adolescentes cuando no hemos hecho un trabajo previo. Entonces, el registro de personas que nos podemos encontrar, como nos encontramos en los centros educativos, cuando se hacen las mediaciones organizacionales, es decir, entre los profesores del centro y las familias, vemos que hay una disonancia, vemos que hay una distorsión y que no le podemos pedir lo mismo a una familia que a otra. Y que además no se han trabajado conceptos de vida, digamos, saludables, de cómo fomentar una comunicación, una escucha activa para con los hijos, como teniendo en cuenta el pico hormonal en el que están, porque estamos en plena adolescencia y en plena ebullición, ellos también están lidiando con otras cosas, porque físicamente y biológicamente tienen otra predisposición. Entonces, el mediador debe dar un paso para atrás para observar con mayor profundidad y ir de forma aséptica proponiendo preguntas que hagan que se instaure un mecanismo en los mediados que a lo mejor no necesariamente terminan con la formulación de un acuerdo,
pero cuando tienen instaurado ese mecanismo y son conscientes de cómo lo deben de utilizar, a pesar de que no lo utilicen, les va a favorecer y les va a ayudar en lo siguiente que les venga por la vida para con sus criaturas. Entonces, no podemos dar nada por hecho. Tenemos que canalizar un espacio en el que, de forma aséptica y fomentando ¿cómo decirlo? Una comunicación positiva, eliminando connotaciones negativas del lenguaje, etcétera, les podamos llegar. En coordinación de parentalidad lo tendríamos claro, porque el coordinador tiene una función mucho más asertiva y cuando ellos tienen duda y no saben fijar un criterio de decisión respecto de cómo se tienen que ordenar en la vida para con los menores, el coordinador de parentalidad se lo muestra, se lo dice y además hacemos una supervisión de cómo eso se está llevando a cabo. En mediación tenemos una función distinta. No podemos ser proactivos. Por eso tenemos que entrenar nuestras habilidades y canalizarlo a través de preguntas que les hagan reflexionar y ellos mismos propongan la solución. Esa es la esencia de la mediación y la grandeza que como mediadores profesionales podamos llegar a que las partes puedan fijar un acuerdo o al menos tener instaurada esa semilla de cómo comunicarse. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti, Leticia. Muchas gracias, Carolina. Ya, gracias a todos y todas. Obviamente teníamos 1 hora, ya hemos pasado 10 minutos, son las 11:10 y os emplazamos a la próxima webinar, que probablemente entremos en estos temas y muchos más. Agradecerte, Carolina, la exposición. También comunicaros a todos y todas que vamos a incluir esta grabación en el sistema de Medata, de mediación continua y base de datos para que pueda ser reproducida. Cualquiera de vosotros o vosotras, cualquiera de los que nos escucháis, que si no tiene aún acceso a Medata, puede contactar con Paqui, con la jefa de estudios y secretaria general, en su teléfono 617 18 92 53, lo he puesto en el chat, para que os informe de cuáles son las condiciones de acceso a esa herramienta. Muchas gracias, como digo, y nada más. En breve os comunicaremos la próxima webinar que realicemos. Bueno, yo, Jesús, antes de terminar, quisiera dar las gracias a todos mis compañeros y compañeras, al equipo de ASEMED, que estamos de una forma u otra siempre presentes en los webinars, y a todas las personas que nos han seguido en el evento a través de Instagram. Gracias por la paciencia y espero que hayáis podido escuchar la intervención de mis compañeros a través de Zoom. Así que nos vemos por la vida. Buenos días.